Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos, amados que alcanzan a escuchar. Les bendecimos en el amor de Cristo. Les saludamos. Continuamos, amados, en este espacio de mística y mística cristiana. Gloria a Dios. Hoy queremos enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Queremos tocar un tema que a nuestro entender, debe estar claro en cualquier persona que viene al Evangelio. La persona debe saber a qué viene al Evangelio. ¿Sí? Así que vamos a estar estudiando la palabra de Dios bajo este tema. ¿A qué venimos al Evangelio? Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. ¿A qué venimos al Evangelio? Sí, porque normalmente uno se encuentra, si uno pregunta, si uno hace un testeo, uno pregunta y las personas dicen que quieren ser salvas. Y esa es la razón por la que vienen al Evangelio. Pero, como siempre he dicho, el Evangelio es mucho más que salvación. La salvación es el principio de este venir y conocer a Dios, del caminar con Cristo. De allí que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Únicamente con creer tú recibes la garantía o recibes la promesa de ser salvo, tú y toda tu casa. Entonces, venir al Evangelio únicamente para ser salvo, gloria a Dios, es un objetivo que se alcanza muy rápido. ¿Por qué? Porque la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y si tú lo que quieres es ser salvo, pues entonces ya esa promesa te está diciendo que serás salvo tú y toda tu casa si tú crees en Jesucristo. Otro versículo dice, gloria a Dios, dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Gloria a Dios. Recuerde que el tema es ¿a qué venimos al Evangelio? Entonces dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Entonces, ¿por qué abordo el tema? O sea, ¿por qué abordo este mensaje de esta manera? Porque a muchos uno les pregunta a qué vienen y por qué quieren ser salvos, y ese es el objetivo, ser salvo. ¿Sí? Pero como dije hace un rato, ser salvo es algo que uno está esperando a futuro, pero eso se alcanza o se consigue desde que uno comienza a creer. Eso es lo que promete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, y todo el que invocare su nombre será salvo. Y si tú vienes para ser salvo, pues entonces ya esa promesa de entrada te está diciendo que ya eres. Entonces, ¿qué otro objetivo o qué otra motivación? ¿Sí? Porque ciertamente uno debe caminar con motivación. Uno debe caminar con objetivo. Uno debe tener un propósito en todo lo que haga. Porque vivir sin propósito, entonces es vivir sin tener sentido o razón de la existencia. Bueno, el punto es, amados, que venir al Evangelio únicamente para ser salvos no es un objetivo que trascienda, que te impulse a trascender mucho, aunque ser salvo es
es la base del caminar con Cristo. ¿Sí? Ser salvo es la base. Pero los discípulos le dijeron: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo hemos prohibido porque él no nos sigue. Él no camina con nosotros. ¿Pero qué les dijo el Señor? No se lo prohibáis ni se lo impidáis, porque ninguno que haga milagros en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Y luego dice estas palabras: porque él no es el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aunque este hombre no caminaba con Jesucristo, creía en él. Y ese hecho de creer ya lo hacía de Cristo. ¿Quién lo dijo? El mismo Jesucristo dijo: el que no es por nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí. Entonces este hombre tenía salvación, aunque no estaba caminando con Cristo, pero creía en Cristo. Yo quiero que usted entienda esto y sea objetivo, porque últimamente estamos predicando con ciencia y con inteligencia, fuera de todo marco religioso, como siempre digo. Nos gusta predicar con objetividad, con ciencia y con inteligencia, de tal manera que el que escuche y presta atención pueda aprender. Gloria a Dios. Entonces, vemos que ese objetivo de ser salvo se alcanza de entrada. Y lo que planteamos es que uno debe tener una meta, un propósito, algo que lo impulse a caminar, ¿sí? A ir más allá, a buscar, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el objetivo que le dio el Señor Jesucristo a la iglesia? Le dijo de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Óigase bien. Aunque Él nos llama porque Él quiere rescatar lo que se perdió, ¿cierto? Y Él nos llama primeramente a ser salvos en Él, ¿sí? Pero la tarea que Él da a la iglesia es: más buscar primeramente, oígase bien, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bueno, ya eres salvo, entonces comienza a buscar el reino. Ya eres salvo, ya tienes salvación porque crees en mí, porque invocas mi nombre. Pero entonces la tarea es buscar el reino, ¿sí? Ese es un objetivo, otro objetivo dentro de este caminar con Cristo. Y es el primer objetivo que Él pone: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás? Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Cuántas? Todas las cosas. Todas las cosas ha puesto en sus manos. También dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Óigase bien, no dice que nos sentará, sino que dice que nos sentó. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos sentó? Dice que a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya nos ubicó allí. Pero el hombre perdió esa posición por causa del pecado. Y lo que tiene que hacer ahora es volver a esa posición, que es volver al reino, que es buscar el reino. Óigase bien lo que estoy hablando. Que es buscar el reino. Es volver a retomar esa posición que tuvimos con Cristo, juntamente con Cristo, antes de que el mundo fuera. Nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿A quienes? A los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí estuvimos en el pensamiento de Dios antes de que Adán cayera. Y es la razón por la que Él viene a rescatar lo que se había perdido. Pero eso se torna para el creyente en una búsqueda, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, ¿cómo tenemos que buscarlo? ¿Cómo tenemos que buscar este reino? Para que tengamos éxito en la búsqueda. Dios dijo: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Óigase bien cómo es la búsqueda. Si usted quiere tener éxito en esta búsqueda. ¿Sí?
Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por lo cual Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando su corazón está comprometido con otras cosas, usted puede, y usted está caminando en este camino, recuerden este camino, usted puede ser salvo, pero no va a hallar el reino. Escuche bien esto. Porque el reino se encuentra cuando encontramos a Dios. Y Dios está diciendo que lo encontraremos a Él cuando le busquemos de todo corazón. ¿Sí? Y todo el corazón requiere de un compromiso total, de un desprendimiento total del resto de las cosas. Eso fue lo que Él dijo, salid del mundo y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Eso es lo que está escrito. Gloria a Dios. Mientras el creyente esté comprometido con otras cosas y esté caminando, puede que sea salvo, puede que reciba de parte de Dios bendiciones, pero el reino como tal no lo ha encontrado. Porque ¿qué pasa cuando encuentra el creyente el reino? Cuando el creyente encuentra el reino, entonces las promesas se cumplen todas. Porque eso es lo que dice, que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. Pero ¿cuándo es eso? Cuando el Hijo encuentra el reino. Y en ese encontrar del reino es procesado, es disciplinado, hasta el punto de alcanzar la medida de ese varón que va a alcanzar un reino para llegar a dirigirlo, para llegar a administrar el reino. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué venimos a Cristo? Venimos primeramente a ser salvos, pero también venimos a buscar lo que se había perdido, a buscar el reino, a buscar volver a esa posición en la que Dios ya nos sentó. Pero que por causa del pecado hemos abandonado la posición. Fuimos arrojados de esa posición, pero hay que buscar el reto, volver a sentarnos allí donde Él nos ubicó. Y esto es lo primero que hay que buscar, como dijo Jesucristo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, tenemos que tener claro a qué venimos, porque si no, entonces esto se nos va a volver una religión, un ir y venir y sentir cierto gozo, pero no hay un objetivo en sí, aparte de ser salvo. Y si no hay un objetivo en sí, entonces no hay una motivación que me impulse a buscar más. Hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo, pero cuando es llena, entonces ya recibió lo que quería, entonces ¿qué sigue? Y hasta ahí llegó la motivación. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero que usted entienda. El reino de los cielos o el venir a Cristo es, o la idea de venir a Cristo es uno entender y programarse a que va a venir a buscar una transformación. A que viene buscando una escalabilidad, una transición. Dice que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. O sea, venir al Evangelio es mucho más que ser salvo. Es venir a ser transformados. Es venir a ser renovados. Pero no una renovación ni una transformación de boca para afuera. No, no, no. Es una transformación que tiene que manifestarse externamente. ¿Por qué? Porque ninguno prende una lámpara para ponerla luego debajo del almud, sino que una vez que se encendió la lámpara se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Gloria a Dios.
Entonces es entender que venir a Cristo es mucho más que es una renovación que va aconteciendo de gloria en gloria hasta parecernos en la misma imagen de Jesucristo. Transmitir todas estas cosas al que quiere venir, al que está afuera, para que entienda que esto es mucho más que ser salvo. Y aunque él pueda ver que unos van y vienen y están conformes con lo que tienen porque ya Cristo los salvó, porque creen y por lo que hacen están reteniendo la salvación, ellos pueden venir a buscar mucho más que eso. Ellos pueden venir a buscar el reino, que de hecho es lo primero que Dios a través de Jesucristo nos manda a buscar. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, ¿a qué venimos a Cristo? Tenemos que tener claro que es una búsqueda para rescatar lo que el hombre perdió, el reino que el hombre perdió cuando decidió Adán pecar o cuando Adán pecó. No digamos que decidió, porque allí hay cosas que hay que entender mejor para hablar. Pero sí tratar de transmitir que el reino de los cielos, o que el venir al Evangelio, o que el seguir el Evangelio no es una religión, y es más que un ir y venir y sentir cierto gozo por aplaudir. Es una búsqueda, es una capacitación a nuestra alma, a nuestro espíritu, para poder entrar o para poder administrar los recursos que ya están en el reino. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo que cuándo vendría el reino, Él dijo que el reino ya estaba, que lo que estaban buscando sus discípulos ya estaba en ellos y en medio de ellos. Y cuando le dijeron, ¿cómo así? Les dijo, no penséis que el reino de los cielos está en los cielos, porque si pensáis así, entonces las aves que están en el cielo os precederían. Si te dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más que dijo, más bien el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Y depende de cada uno dónde buscar. Pero si lo buscamos fuera, ya sabemos que tenemos quien nos preceda. Si lo buscamos en el desierto, si lo buscamos en los aires, si lo buscamos en el agua. Pero si lo buscamos dentro, entonces nosotros precederemos. Entender que hay un reino adentro que rescatar. Hay una naturaleza divina adentro que manifestar. A eso venimos a Cristo, a eso venimos al Evangelio. A rescatar lo que se perdió, el conocimiento que nos va a permitir manifestar lo que está dentro, el reino que está dentro. ¿Y qué va a proveer el reino? Todas las cosas que el hombre pueda necesitar. Eso fue lo que dijo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. Pero el Hijo debe de adquirir la capacidad de manifestarlas. Por eso se habla de un crecimiento. Por eso se habla de una renovación de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen, en la imagen del varón perfecto que puede administrar los recursos de Dios, los recursos del reino. Entonces, ¿a qué venimos a Cristo? ¿A ser salvos únicamente? ¿A retener una salvación? Así se nos irá toda la vida, yendo y viniendo, y probablemente con gozo, porque el buscar a Dios te permite experimentar gozo. Pero si tú no tienes una visión más larga, más profunda, como dijo el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, mejor dicho, que él dice de esta manera. Dice que, vamos a leerlo. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos.
sin fruto y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que Él nos llama a un continuo progreso que nos permita que alcanzar todas esas promesas que mediante el conocimiento se nos permiten alcanzar, que van a permitir al creyente alcanzar esta transición de una condición humana caída a una naturaleza perfecta, divina. Entonces entender que venimos a Cristo a evolucionar. Venimos a Cristo a evolucionar. La evolución no está afuera, la evolución está dentro. Es manifestar lo que ya desde el principio Dios otorgó. Entender que venir al Evangelio es venir a evolucionar, a transicionar esta condición humana caída a una condición divina, en donde el poder, la ciencia y la sabiduría de Dios que sustenta todas las cosas se van a manifestar con libertad, porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas otorgadas en sus manos, y la gloria que me diste, Padre, yo le he dado. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces entender que a qué venimos a Cristo, para que no se nos vuelva esto en una, por decirlo así, rutina o monotonía, como quiera llamarlo, o en una costumbre o en un hábito, que voy y vengo y siento gozo, pero hasta allí no. Dios quiso que el hombre evolucionara hasta hacerse participante de su naturaleza divina. Por eso lo dotó de todas las capacidades, de todas las cualidades, para que el hombre pudiera alcanzar este nivel, de alcanzar esta altura, esta estatura espiritual en cuanto a conocimiento y sabiduría, en cuanto a manifestación del poder, en cuanto a administración de sus recursos. Pero el hombre tiene que entender a qué viene el Evangelio, a qué venimos a Cristo. Y entender que es mucho más que venir a ser salvo y retener una salvación. Que hay un camino que recorrer para alcanzar un reino que está allí esperando a ser descubierto. Por eso Jesucristo manda que lo primero que hay que buscar es el reino. Porque cuando el hombre se dispone a buscar el reino y se ajusta a las condiciones del reino, de la búsqueda del reino, entonces va a crecer en todas estas cosas que el reino va a demandar después cuando sea encontrado. Va a crecer en conocimiento, va a crecer en sabiduría, va a crecer en dominio propio, va a crecer en santidad, va a crecer en justicia, va a crecer en amor. De tal manera que cuando llegue al reino ya puede administrar los recursos del reino. Entonces tenemos que entender a qué venimos a Cristo, que no simplemente es a ser salvo y a ir y a venir para retener una salvación, a hacer ciertas cosas. No, yo tengo que tener claro, tú tienes que tener claro a qué vienes a Cristo y transmitir eso mismo a los que te observan. ¿Sí? Que es más que ser salvo, que no es una religión. Es la evolución, es buscar la evolución de mi condición humana. A eso venimos a Cristo. Entonces, si tenéis todas estas cosas, no os dejarán estar ociosos y sin frutos, sino que cada día vas a añadir. Si tienes fe, vas a crecer en fe. Si tienes amor, vas a crecer en amor. Si tienes conocimiento, vas a crecer en conocimiento. Si tienes dominio propio, vas a crecer en dominio propio hasta que alcancemos la medida del varón perfecto. Por eso dice que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. Todo esto me tiene que aclarar a mí a qué vengo a Cristo, a qué vengo al Evangelio, a qué venimos a Cristo, a qué venimos al Evangelio. No es a vivir un estancamiento eterno, no, es a sufrir una metamorfosis que nos va a catapultar a la evolución del hombre. ¿Y cuál es la máxima evolución del hombre? Convertirse en Dios. ¿Sí? Eso es lo que está escrito de Adán. Dice, lo hiciste un poco menor que Elohim. O sea, lo hiciste un poco menor que Dios. Lo hiciste un poco menor.
mas lo coronaste de gloria y de honra, dice. Y lo pusiste a señorear sobre toda la obra de tus manos. Adán, aunque hombre, podía mandar en el cielo a los ángeles. Escuche bien esto. Eso es lo que está escrito, que Dios puso a Adán a señorear sobre toda la obra de sus manos. ¿Y cuál es la obra de sus manos? ¿Cuál es la obra de las manos de Dios? Comienza en los cielos, desde el cielo hasta la tierra. Adán mandaba. O sea que Adán aquí en la tierra podía mandar a los ángeles allí en el cielo. Y tenían que obedecerle. ¿Por qué? Porque después de Dios estaba Adán. Un poco menor que Elohim. Un poco menor que Elohim, dice. Entonces entender que es venir a Cristo, venir al Evangelio y recuperar esto que perdimos por el pecado. Y esto es buscar el reino. ¿Sí? Volver a recuperar este reino, este señorío que Dios nos otorgó en el principio. A eso venimos al Evangelio. Y esto es mucho más que ser salvos. Entonces, que no se convierta la vida del creyente en un continuo ir y venir para retener una salvación. Que eso es bueno, pero usted tiene que entender que usted debe procurar crecer como hijo. Procurar el crecimiento. Porque es lo que te va a dar evolución. Es lo que te va a permitir ver la renovación y manifestar la renovación de la que se dice que somos renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. Y tenemos que entender a qué venimos para que no nos estanquemos, porque si el objetivo es ser salvos, entonces, como dije al principio, por creer eres salvo. Ya tienes esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por invocar su nombre, dice, y todo el que invocar su nombre será salvo. Entonces, ¿qué sigue? Si ese es el objetivo, hacer obras que de una manera u otra le dicen al creyente que todavía mantiene su salvación, pero hay que buscar el crecimiento, hay que avanzar. Entender que venir a Cristo o venir al Evangelio es dar un paso hacia la evolución y dar pasos de evolución hasta que toda esta naturaleza sea transicionada, sea convertida y el Dios vivo, eterno, se pueda manifestar en sus hijos. El creyente debe entender y tener claro a qué viene a Cristo, para que no llegue a conformarse a lo que ve hacer a los demás, sino que aunque él vea que los otros van y vienen, él debe tener una visión mayor, una perspectiva que es alcanzar el reino, que es alcanzar esa conversión de naturaleza humana caída a naturaleza divina. Recuerda que Jesucristo dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Y si Dios llama y dice que seremos semejantes a su Hijo y que Él ya nos sentó en esos lugares celestiales, entonces nosotros tenemos que alcanzar nuevamente esa posición. Entonces es una búsqueda, no un conformismo como se ve últimamente. Es bueno ser salvo, pero entendamos y transmitamos lo mismo, que es una búsqueda, que es un progreso, que es una transición, que es trascender. A eso venimos al Evangelio, a trascender, a dejar lo humano atrás para entrar a una naturaleza divina, que es todopoderosa, que es todopoderoso. Eso fue lo que dijo: toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entender que el que sigue el Evangelio, el que vive, el que sigue a Cristo, va a alcanzar la capacidad de dominar arriba y abajo, porque eso fue lo que Dios entregó a Adán en el principio. Señorío sobre toda la obra de sus manos.
Y eso fue lo que se perdió. Juntamente con las almas que en la oscuridad fueron engañadas por el error y también cometieron transgresión y se perdieron en esa transgresión. Pero Jesucristo vino a limpiar del pecado y a dar conocimiento de vida eterna y a capacitar las almas que cayeron. De ser almas de hombres pasaron a ser ovejas, semejantes a un animal. Pero es rescatar el hombre de esa condición y volverlo a levantar a su posición a donde estaba. A eso venimos al Evangelio. A levantar la naturaleza caída del hombre y volverla a posicionar donde Dios la ubicó al principio. De modo que señoree sobre toda la obra de las manos de Dios. Y el que está llegando tiene que entenderlo así. Y el que está tiene que entenderlo de esta manera, que no venimos únicamente a ser salvos, que hay una proyección de Dios con el hombre que Él está rescatando. Y es llevarlo otra vez a su posición original. Allí donde Dios lo ubicó, es allí donde Dios quiere tener al hombre. Y el que viene a Cristo y el que viene al Evangelio tiene que entender que es una búsqueda para escalar, para entrar al reino, para volver a posicionarse donde Dios nos puso. A fin de que no llegue a conformarse porque es lo que ve, sino que él tenga una visión amplia, como decía el apóstol Pablo, que su vista no sea corta, sino que sea amplia, y entienda que él va buscando un poder, que él va buscando una sabiduría, que él va buscando una conversión, que él va buscando una transición en donde el señorío y la gracia que Dios dio a Adán y manifestó en el Señor Jesucristo, entonces él también puede volver a manifestar esa misma gracia y ese mismo poder, porque Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entender esto. ¿A qué venimos? Para no vivir de emociones, sino que entender que hay una búsqueda y un precio que hay que pagar por buscar. Para que no, como dice el apóstol Pedro, no sea el ocio que nos robe el tiempo de Cristo. Óigase bien, el tiempo de Cristo. Gloria a Dios. Así que, amados, ¿a qué vienes tú al Evangelio? ¿A qué venimos al Evangelio? Debemos tener claro a qué venimos. Y debemos procurar que ese objetivo no nos permita un estancamiento, sino que nos promueva hasta alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que alcancemos? El que podamos estar otra vez nuevamente allí sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales, donde Él ya nos sentó. Gloria a Dios. Así que, ¿a qué venimos a Cristo? ¿A qué viniste tú a Cristo? Que sea mucho más que ser salvos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Sabemos que estamos o entendemos que estamos en una recta final. Y Dios dice que os daré pastores con enseñanza, conciencia y con inteligencia. También dice que ninguno que ha probado el vino añejo quiere el nuevo luego porque el añejo le parece mejor. Pero también dijo que el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Así que este es el tiempo en el que todo aquel que aún no ha querido venir a Cristo entienda a qué va a venir a Cristo, a qué va a venir al Evangelio. Entienda que esto es más que ser salvo, que esto es la transición que él toda la vida ha estado buscando, el cambio que él toda la vida ha estado esperando para su vida, para su existencia. Está en el Evangelio, pero hay que entender a qué venimos. Hay que tener claro a qué venimos para poderlo buscar, para podernos dedicar. Porque es muy difícil dedicarse a lo que no entiendes. Pero cuando tú ya tienes claro qué estás buscando, entonces que Dios en todo esto que hemos dicho, poco o mucho, te dé luz, entendimiento para que tú hoy tomes una decisión si no has venido a Cristo, si no has venido al Evangelio.
La palabra de Dios te guiará a la cima si logras entender de Dios de qué está hablando. Si logras desenvolver la palabra del ámbito terrenal en que se te habla para que tú la puedas asimilar porque eres terrenal y la logras posicionar en el ámbito espiritual, esto te transicionará. Esto te hablará de cosas que van a explotar tu mente en el buen sentido y te van a dar una perspectiva o una visión muy amplia de lo que Dios quiere hacer con el hombre por medio de su palabra, por medio de este evangelio. Así que te invitamos a que hoy acepte a Jesucristo como el Señor como el Salvador de tu alma, que lo confieses y que creas que la palabra de Dios es más que religión, que el evangelio es mucho más que religión, es mucho más que ser salvo y que hay una búsqueda interesante que emprender allí y que el tiempo está pasando muy rápido y se nos puede ir y podemos morir sin sabiduría, sin conocimiento y sin descubrir lo inmenso que siempre estuvo en nosotros, lo más grande, allí esperando ser descubierto. Así que te invitamos a que vengas a Cristo, al Evangelio, pero no a ser salvo únicamente, sino a alcanzar el reino, a descubrirlo, sometiéndote a los procesos, ajustándote al llamado que Dios hace, a fin de que nada te pueda impedir o estancar en esta búsqueda. Porque ¿qué dijo Él? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí está la clave. En saberse apartar del mundo y no tocar lo inmundo para que Él nos reciba como a hijos y nos trate como a hijos. Gloria a Dios. Y podamos sufrir ese proceso de conversión que dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es una potestad de ser hechos. Cuando se habla de potestad, que podemos reclamar. Pero tú tienes que ajustarte también al llamado. Aleluya. Bueno, amados, ¿a qué venimos? Al Evangelio, ¿a qué venimos a Cristo? Quería compartir con ustedes esto hoy. Yo espero que tú lo aproveches y que te sirva como un punto de reflexión y de partida para una mayor experiencia en Cristo, una mayor visión en Cristo. Dios te bendiga una vez más.